Muy bien, Valeria. Entonces comenzamos, ¿no? Buenos días, jóvenes. Un gusto para mí estar con ustedes en esta mañana. Y bueno, vamos a seguir el calendario del Syllabus en cuanto al desarrollo de las clases teóricas. Hoy día, hoy día nos toca el tema amenorrea. ¿Estamos correctos? ¿Estamos bien, Valeria? ¿Todo bien? Sí, doctor, no hay ningún problema. Nos está escuchando, Diego, porque Sí, se muy le bien, escucha bien. ok, muy bien. Entonces el término amenorrea proviene de vocablos griegos, como casi todo lo que se comenzó en la medicina. A significa sin, men significa mes, reír, influir, y ea es un sufijo de pertenencia. Entonces, esto implicaba el hecho de ausencia de menstruación. La que sigue, entonces, hace un tiempo ya se reunieron para fijar algunos conceptos básicos, porque había muchas diferencias a veces en conceptos y van a encontrar en la literatura o en los libros. Entonces, el primer concepto es lo que es una amenorrea primaria y lo que viene a ser una amenorrea secundaria. La amenorrea primaria está referida básicamente a la ausencia de la menstruación a los 15 años y en presencia del desarrollo de caracteres normales secundarios, sexuales normales. Sin embargo, por un acápite, casi todos ya han llegado a ese consenso de que si a los 13 años no aparece la menarquia o la menstruación y no existe a ello asociado caracteres sexuales secundarios, hay que estudiarlos como tal y hay que ya definir lo que es una amenorrea primaria y que hay que estudiarlo. Mientras que la amenorrea secundaria se caracteriza por el cese de la menstruación previamente, que estaban regulares en un espacio de 3 meses o cuando había cierta irregularidad en un periodo de 6 meses. Esto ya merita una evaluación. La que sigue. Bueno, probablemente ustedes ya han visto este esquema en las clases anteriores, especialmente en manejo de la infertilidad y en el eje hipotálamo hipofisario ovárico y también entrando con ello la suprarrenal. Lo cierto es que todo comenzaría en el pool que va juntándose en el núcleo 4 que está en el hipotálamo. Sin embargo, es bueno decir que en el periodo de la adrenarquia prepuberal, o sea, cuando no existe la menstruación, y generalmente está entre los 9 a 11 años, ¿no? Existe una función suprarrenal que produce generalmente el sulfato de hidroandrosterona, de hidroepiandrosterona. Esta dihidroandrosterona que está, digamos, en esta parte del hipotálamo, ¿no? Comienza a estimular diferentes focos para estimular y comenzar a formar un pool en el hipotálamo y en el núcleo 4, ¿no? Desde acá se va a comenzar, acá existir un circuito corto entre corteza y el núcleo 4. Entonces, este circuito corto hace que poco a poco se vaya acumulando elementos que tengan que ver con la producción de estrógeno a través de la suprarrenal. Cuando llegue eso y aumenta su nivel, es que comienza a estimularse todo el sistema, hipotálamo, adenohipófisis, ovario, endometrio, y viene la menstruación, que sería la menarquia. Entonces, recordando lo que ustedes ya probablemente lo han visto, es que existe un eje que va desde el núcleo arcuato, que ya está ya posterior a la menarquia, que estimula para producir elementos liberadores de hormonas gonadotróficas. Entonces, el núcleo arcuato, a través de factores liberadores GnRH, CRH, crecimiento y tirotrópica, estimulan a la adenohipófisis para producir prolactina, FSH o LH. Básicamente, acá va a haber un estímulo directo casi hacia la mama,
y también el FSH y LH actúa sobre el ovario. Por supuesto, para formar las dos fases que corresponden al ciclo menstrual, los primeros 15 días, donde predomina el estriol, y la segunda fase, la progesterona. Durante este proceso hay un crecimiento del endometrio que alcanza más allá de 5 milímetros y posteriormente hay una descamación, hay un cierre, una especie de vasoespasmo para que se produzca la menstruación. Cuando existe alguna alteración en cualquiera de estos niveles, antes de la primera menarquia, probablemente los problemas estén asociados a corteza y al núcleo 4. Cuando ya comienza la menstruación, probablemente los problemas estén asociados a la adenohipófisis. Y cuando ya sí existe el problema de la madurez sexual y la madurez de una dama, está en el ovario o puede estar en el endometrio. Todo esto podría explicar las diferentes entidades nosológicas que vamos a ver más adelante que se pueden dar de acuerdo a las clasificaciones que vamos adoptando. De tal manera que esto viene a ser un eje en la cual cualquier alteración que se produce en estos niveles pueden producir lo que llaman amenorrea. La que sigue, por favor. Bueno, hasta antes de... ha habido varias clasificaciones. Hay una clasificación por parte de la Organización Mundial de la Salud del año 74. Hay otra que es la clasificación compartimental de Esperov de 2006. La clasificación también de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia de la SEGO del 2006. Y la última que es la clasificación de la Sociedad Española de Fertilidad desde 2010. Nosotros, durante el desarrollo del tema, probablemente más vamos a inclinarnos a ver la clasificación compartimental de Esperov, que es en parte lo que les he explicado dentro de la fisiopatología de lo que podrían producir los problemas de amenorrea. La que sigue. La Organización Mundial de la Salud dividió en 7 grupos. El grupo 1, que era el fallo hipotálamo hipoficiario. El grupo 2, que era una disfunción hipotálamo hipoficiario. El grupo 3, que era una falla gonadal. El grupo 4, que era una alteración del tracto genital. El 5, que era un problema de prolactinoma, de hipófisis. El grupo 6, una hiperprolactinemia funcional. Y el grupo 7, los tumores hipotálamo hipoficiarios no hiperprolactinémicos. Sin embargo, Esperov, que es uno de los que más ha estudiado la neuroendocrinología ginecológica, estableció que había 4 compartimientos que hay que estudiar en el manejo, digamos, del análisis para establecer las probables causas de amenorrea. Y él decía que en el compartimiento 1 había trastornos del canal genital o del útero. En el compartimiento 2 era trastornos del ovario. En el compartimiento 3, trastornos del hipófisis anterior. Y en el compartimiento 4, trastorno del sistema nervioso central, el hipotálamo. La que sigue, por favor. La otra clasificación que también lo van a encontrar es la clasificación de la SEGO, de la Sociedad Española, que más o menos hace una clasificación clínica, topográfica y endocrina. A final de cuentas, encierra lo mismo que las otras, solamente que desde diferentes enfoques. Y la clasificación, la última que se ha visto, es la clasificación de la SEF, de la Sociedad Española de Fertilidad. Acá hablan de una amenorrea central, hablan de una amenorrea gonadal y una amenorrea genital, ¿no? De hecho, esta se asocia a algo interesante que, por ejemplo, podría ser que cuando eso, una amenorrea central, que puede ser hipotalámica, puede ser de carácter orgánico, puede ser de carácter funcional. La hipofisiaria también puede ser de orgánica y funcional. Y los otros problemas de hiperprolactinemia. Y nos hace ver desde ahí ya la clasificación de la sociedad de infertilidad que generalmente la FSH y LH, cuando es amenorrea central, y váyanse grabando esto, cuando es amenorrea central, generalmente la FSH, LH y el estrógeno está disminuido. No hay producción. Cuando es una amenorrea gonadal, existe generalmente falla ovárica,
Generalmente la FSH y la LH están elevadas y los estrógenos están disminuidos. Son aquellas que van a tener algún problema con falla ovárica, ovario poliquístico y todo lo que vamos a ver. Y el síndrome de ovario poliquístico está dentro de las endocrinopatías, ellos lo clasifican dentro de las endocrinopatías. Sin embargo, cuando existe falla ovárica o existe alguna alteración a nivel ovárico, pueden encontrarse estos valores de FSH y LH y estrógeno que están, el estrógeno disminuido y la FSH y la LH aumentada. Y después iban de frente a la amenorrea genital, que puede ser uterina o vaginal. Y esto básicamente estaban asociados a que existe una producción normal de todos tienen una producción normal, pero existe alguna interferencia con la aparición de la menstruación. La que sigue, por favor. La que sigue. Entonces, las primeras, vamos a ir un poco por el nivel de Asperov. Hay problemas en cuanto al desarrollo de los elementos sexuales anatómicos. Por ejemplo, el himen imperforado, que pueden observarlo ustedes acá en la figura. Generalmente el himen o tiene huequitos acá que se llaman himen equilibriforme o tienen una redondita acá, por lo cual permite que la sangre del proceso menstrual emerja a través de esta membrana. Cuando esta membrana no tiene los huequitos o no tiene puntitos, que son diferentes tipos de himenes, existe una colección previa. Hay menstruaciones. El eje está funcionando normalmente, pero lo que pasa es que como no existe la salida, se ve bloqueada por este sistema por donde debe salir, que es el sistema de drenaje. Y entonces se origina lo que se llama hematocolpes, hematometra, hematosalping o la criptoamenorrea. Pero paralelo a ello, imaginemos en esta otra imagen, puede haber desarrollo de los conductos mullerianos, ¿no? Entonces, va a haber problemas de tabiques que están internos, en el tercio interno de la vagina, en el tercio medio y en el tercio externo, ¿no? Entonces, estos tabiques, que son alteraciones en el desarrollo del canal vaginal, impiden la salida de la sangre o del proceso menstrual. Y también puede darse una agenesia total. No existe canal vaginal. La que sigue, por favor. Muy bien. Dentro de ellos se conocen la agenesia del conducto de Müller o síndrome de Weyrauch-Rokitansky-Kuster, que es la que siempre preguntan en los exámenes o en los exámenes de ingreso. La agenesia, ¿en qué consiste, no? ¿Por qué? Porque es la segunda causa más frecuente de amenorrea primaria. Existe una ausencia congénita parcial o total del útero o de la vagina. Generalmente las gónadas son normales y funcionales, pero tienen un cariotipo 46 que es XX, pero se asocia a anomalías funcionales en un 30% y esqueléticas en un 12%. Después está el síndrome de feminización testicular o síndrome de Morris, ¿no? Que es generalmente una enfermedad hereditaria recesiva ligada al cromosoma X, ¿no? Pueden haber también otra serie de elementos básicos, como puede haber una agenesia cervical. No existe digamos, esta parte integral, porque es cuerpo y cuello, ¿no? Puede haber una agenesia o hiperplasia tubárica, hay ausencia de las trompas, son damas a veces que acuden porque no pueden fertilizar, ¿no? O hay una agenesia o hiperplasia del fundus, ¿no? Del fondo. Entonces, son las cosas que pueden encontrar dentro de las primarias. La que sigue, por favor. También existen problemas de alteración de los cromosomas, ¿no? El cariotipo 46X, que ya está fuera del problema funcional o anatómico, sino que tiene que ver con la genética. Esto se caracteriza por una producción de testosterona a nivel normal o superior al varón. Las gónadas, en vez de tener los labios mayores,
que son rudimentarios, son testículos histológicamente bien formados que suelen estar parcialmente descendidos. Hay una insensibilidad a andrógenos por déficit de la formación de receptores celulares. La secreción del factor inhibidor mulleriano, el MIF, es responsable de la ausencia del útero y la vagina. Cuando se presentan estos casos, ya viendo un poco más el tratamiento, porque si no sería largo ver el tratamiento parte por parte al final, se debe practicar pues una gonadectomía, o sea, sacar esto porque puede estar asociado también a problemas posteriores neoplásicos. La que sigue, por favor. La de origen uterino y que tienen que ver asociados a amenorrea secundaria. Lo que van a ver frecuente en su vida profesional y tal vez cuando ya estén de acá a un año haciendo su internado y cuando vayan al serum, es el síndrome de Asherman. Puesto que en nuestro país es un problema, el problema del aborto inducido o provocado, es frecuente encontrar después que vienen actualmente jóvenes, también personas adultas, que vienen por falta de menstruación, después que han tenido la menstruación. Se van a encontrar con que existe, que ha habido un legrado. El legrado puede ser aspirativo o puede ser cruento, con curetas. Entonces, ¿qué cosa pasa? Que muchas veces, desgraciadamente, también esta actividad no lo hacen mucho los médicos, pero sí hasta sanitarios, obstetrices, se han dedicado a este proceso lucrativo, ¿no? Entonces, se exceden en limpiar, en sacar el endometrio y comienzan a hileran hasta el plano muscular. Entonces, al alegrar todo el plano muscular, destrozan todo el endometrio y se pega la pared anterior y la pared posterior del útero, produciéndose lo que se llama una senequia, ¿no? Y no hay menstruación. Y también se ha visto cuando hay algunas enfermedades como la tuberculosis genital y la esquistosomiasis. También las personas que son sometidas a problemas de quimioterapia o radioterapia pueden tener problemas de amenorrea secundario a problemas de destrucción del endometrio. No hay que olvidar, porque últimamente lo que se ha visto es que no saben ni siquiera hacer un legrado bien hecho. De tal manera que legran la cavidad endometrial y legran también el cuello. Por supuesto que si legran la pared anterior del cuello, que ese cuerpo esponjoso generalmente se pega mucho más. Y muchas veces es muy difícil la reconstrucción porque al tratar de dilatar el cuello uterino, esto se rompe. Entonces, es importante también en estos procedimientos el conocimiento y la experiencia del operador. También hay estenosis cervical por alteraciones del desarrollo mulleriano. Pero lo más frecuente que hemos visto nosotros últimamente en los hospitales es que el síndrome de Asherman, de cuello y de endometrio, está secundario a abortos inducidos. No se veía con frecuencia. Antes en mi hospital veíamos tuberculosis. Y esquistosomiasis nunca lo he visto en estos 35 años de profesional. ¿No? La que sigue. Cuando hablamos de origen ovárico, es el tercer nivel según Esperoff, considera que el trastorno ovárico es la causa más frecuente de la amenorrea primaria, lo cual es cierto. Cuando hemos revisado un poco la fisiopatología, hemos visto que en cualquiera de esos niveles puede producirse. Desgraciadamente, si hay problemas de origen ovárico y no hay una buena producción de estrógeno o progesterona en sus fases, va a existir una disgenesia gonadal. Generalmente se dan en el desarrollo embrionario que impide la maduración completa del tejido gonadal, ¿no? Y puede ser pura cuando existe el 46XX, también es pura cuando existe el síndrome de Swyer, el 46XX, o mixta. Generalmente van a encontrarse que son genitales internos femeninos o hipoplásicos y un hipogonadismo hipergonadotrófico más infertilidad. Pero va a existir la estructura genital. O sea,
cuando existe este problema, hay que ver de qué manera se puede corregir este problema de insuficiencia hormonal. La que sigue, por favor. Lo que siempre van a escuchar es siempre el síndrome de Turner, ¿no? Que tiene origen ovárico. Se habla de que el 0.4 por 1000 niñas existe. El cariotipo es X0. No se olviden de esto. Hay un retraso del desarrollo puberal. Esto sí hemos visto y lo van a encontrar de todas maneras en su vida profesional. Realmente son damas de talla baja, tienen un crecimiento disminuido, un tórax en escudo y el pterygium coli. El infantilismo sexual existe porque son úteros hipotróficos y hay ausencia de gónadas y asociados a amenorrea. No se ve bien, creo que está bien, acá hay una imagen al costado que son más o menos las características que están asociados a las entidades que estamos hablando, ¿no? Entonces, siempre cuando vean esto, se pueden confundir solamente con un síndrome de Cushing, con un cuello corto y alado que es parecido, con un cuello de toro, ¿no? Entonces, tienen que ver esto cuando tengan que evaluar y hacer su examen clínico general. La que sigue, por favor. Esto es para ver la diferencia entre las disgenesias gonadales parciales y el síndrome de Swyer o disgenesia gonadal XY. El fenotipo en el Swyer es fenotipo femenino infantil. Son como les podría decir, había una serie en la televisión que hablaban, no me acuerdo, como niño goíto, por decir, ¿no? Un fenotipo femenino infantil, no presentan pubertad ni menarquia, hay ausencia de desarrollos caracteres sexuales secundarios, hay presencia de úteros y gónadas rudimentarias con tendencia a la transformación tumoral, que es lo que le decía al inicio, y debe hacerse una ganotomía porque puede estar asociado a trastornos malignos. Mientras que las disgenesias gonadales parciales, los problemas son estructurales del cromosoma X. Entonces existe un 46XX o un 46X con 46XY. La última es rarísima. Y yo no he visto, ni cuando estudié mi rotación de endocrinología, ¿no? Pero la otra sí se puede ver, ¿no? Y generalmente son tejidos ováricos funcionales que pueden producir cierto grado de desarrollo femenino. Y en ocasiones menstruaciones y una función reproductora que yo lo que he visto es nula casi. Sin embargo, esto sí se puede corregir en cuanto a infertilidad. La que sigue, por favor. Esta es otra entidad que se ve en el estudio que hacen generalmente los que se dedican a infertilidad, ¿no? Hay una falla ovárica prematura, se llama así, que es una amenorrea secundaria con o sin esterilidad previa. Hay un hipoestronismo de la 17 beta estradiol que son menores a 50 picogramos por mililitro. Se asocia a manifestaciones climatéricas completo o parcial. Está generalmente asociado dentro del desarrollo embrionario al número de folículos que deben hacer una dama, ¿no? Tiene folículos primordiales muy reducidos y por eso es que rápidamente pueden alcanzar su maduración estos y entrar a un climaterio como un climaterio precoz, ¿no? Aparentemente esto tiene una base autoinmune, que es posiblemente heredo familiar. No está establecido, pero posiblemente esta falla ovárica prematura se ha encontrado en algunas familias, ¿no? La que sigue, por favor. La menopausia precoz verdadera es algo parecido a la anterior. Lo que pasa es que los ovarios no presentan folículos ni primordiales ni en diferentes estadios madurativos. La causa pues, es una destrucción folicular iatrógena. Puede ser porque ha habido radioterapia, quimioterapia, o porque existió un problema viral. A la fecha no se sabe si, por ejemplo, el caso que vivimos actualmente podría afectar, ¿no? Pero existe posibilidades, posiblemente más adelante salgan nuevos estudios respecto a lo que estamos viviendo de la pandemia. Los problemas virales si tienen afectación sobre todo el órgano.
porque hay una diseminación general. No sé qué será en el futuro, si podrá existir alguna alteración viral a nivel ovárico por causa de esta pandemia. Después vienen las disgenesias gonadales parciales, cariotipo 45X0, mosaicismo 45X0, 46XY, el cariotipo 47XXX, la deleción del cromosoma 10 y el cromosoma X en anillo. Todas estas son problemas de carácter cromosómico que felizmente no tienen mucha incidencia y prevalencia. Cuando se da el problema es serio. La que sigue, por favor. Esto es interesante porque sí se ve cuando hacen infertilidad la oforitis autoinmune. Generalmente representa el 30-50% de las causas de falla ovárica prematura con cariotipo normal. Todo es normal. Sin embargo, cuando uno quiere estimular el ovario, no hay respuesta. Los folículos en desarrollo cuerpos lúteos están atrésicos y rodeados de infiltrados linfoides, cuando se hace el estudio de la biopsia o el estudio en un Excel que se haga del ovario. Y se detectan anticuerpos antiováricos. Existe, dentro del síndrome de insensibilidad ovárica, existe un síndrome de resistencia ovárica a las gonadotrofinas, el síndrome de Advanche. ¿Qué cosa pasa ahí? Que los folículos primordiales en los ovarios aparentemente normales en número y existe ausencia de folículos en desarrollo. O sea, a diferencia del otro, van a encontrar que existe un número primordial de folículos normales, pero no hay desarrollo de ellos. Y que son folículos insensibles a las gonadotrofinas por defecto de receptores. Entonces, esto es lo que llaman los que estudian infertilidad falla de receptores. No existen los elementos que hagan conexión con los receptores ováricos y generalmente el estímulo del ovario a través de sustancias generadoras gonadotróficas o estrógeno y progesterona no responde. Y estos generalmente, hasta donde he visto, en algunos de otros casos van a inseminación artificial. La que sigue, por favor. Las distrofias ováricas. Estas distrofias ováricas son amenorreas que siguen un periodo largo de alteraciones del ciclo menstrual, asociado a un aumento de andrógenos. Van a encontrar el famoso síndrome de Stein-Leventhal u ovario poliquístico, el de tipo 1, el de tipo 2. El de tipo 1 generalmente es muy raro. Hay una amenorrea secundaria y se instala progresivamente esta amenorrea. Pero existen muchos periodos de oligoamenorrea dentro de ese espacio. Y generalmente está asociado a esterilidad primaria y tendencia a la obesidad. El de tipo 2 es más frecuente. Hay oligoamenorrea, hay un síndrome premenstrual e insuficiencia lútea. Es la causa más frecuente de amenorrea por anovulación. No se olviden de esto. Dentro de las distrofias ováricas asociados a amenorrea, dentro del síndrome de Stein-Leventhal, la más frecuente es la de tipo 2. Y es la más frecuente para producir anovulación. Y después hay tumores de ovario productores de andrógenos, como los androblastomas, que son los problemas de distrofias ováricas que se presentan en las amenorreas de origen ovárico. La que sigue, por favor. Después vamos a lo que es más frecuente en cuanto al periodo puberal o puber, ¿no? Existe un panhipopituitarismo, que es la insuficiencia hipofisiaria global, consecuencia de isquemia o infarto. Y el síndrome de Sheehan, que es el que más van a encontrar en la literatura, es generalmente secundarios a hemorragia posparto, ¿no? Yo en realidad nunca he visto un síndrome de Sheehan. He visto grandes hemorragias, pero no he podido demostrar
un síndrome de Sheehan. Probablemente lo han visto más los endocrinólogos, que son los que llegan después con los trastornos de carácter hormonal. Pero en ginecología nosotros no hemos visto casi Sheehan como menorrea, y eso que hemos visto grandes episodios de sangrado, que llegan hasta el shock hemorrágico, ¿no? Y existen también otras causas de cirugía o radioterapia que pueden originar un panhipopituitarismo, ¿no? Pero el más conocido es el síndrome de Sheehan. Después existen patologías sistémicas que originan un problema hipofisiario como la hemocromatosis, la sarcoidosis y la tuberculosis. De lo que nosotros hemos visto es tuberculosis, ¿no? Como causa de alteración de todos los tipos. La tuberculosis existe en todos sitios y de todo tipo. También sí hemos visto el síndrome de silla turca vacía, que es una alteración congénita que se da como consecuencia que la hipófisis queda aplanada y separada del hipotálamo, que se llama silla vacía primaria. Y otras causas, ya sea por radioterapia o porque había una cirugía mal aplicada, es el síndrome de silla vacía secundaria. La secundaria casi no la he visto yo, pero sí he visto más primaria, ¿no? Que sí hemos tenido oportunidad de verlo, como origen de amenorrea de origen hipofisiario. La que sigue, por favor. ¿Existen tumores hipofisiarios? Sí. ¿Son la causa más frecuente de amenorrea hipofisiaria? Sí. Generalmente los adenomas secretantes. Los adenomas, dentro de ellos, el que origina los adenomas de prolactina. Estas son las más frecuentes. El microadenoma se denomina cuando tiene menor de 1 centímetro y el macroadenoma cuando son mayores de 1 centímetro. Después tienen los adenomas somatotróficos, donde está el gigantismo y la acromegalia. Tienen los adenomas corticotróficos, la enfermedad de Cushing, no se olviden de esto. Y los adenomas tirotróficos, que son el hipotiroidismo, que son raros, pero que se presentan y que están dentro del esquema que hemos visto al iniciar dentro del eje hipotalámico, hipofisiario ovárico, uterino, ¿no? La que sigue, por favor. ¿Existen endocrinopatías no ováricas? Sí, que a veces por no estar, digamos, dentro del eje, pero no se olviden de que parte del inicio del proceso menstrual se origina precisamente la suprarrenal, con la dihidroepiandrosterona, si ustedes recuerdan, que es aquella que va a sensibilizar, por decir, a la corteza cerebral, a las zonas hipotalámicas, ¿no? Entonces, ¿existe una hiperplasia congénita suprarrenal? Sí, que se llama el síndrome adrenogenital congénito. Esto corresponde a una forma de intersexualidad producida por déficit metabólico que es congénito y que produce masculinización por exceso de andrógenos. En este caso, no estamos hablando del nivel central, para no confundirlos. Solamente he hecho una referencia que la suprarrenal es quizás la que primero activa a la corteza cerebral para que se inicie el proceso del ciclo menstrual, ¿no? Sin embargo, cuando existe una alteración de la función suprarrenal por hiperplasia, generalmente hay déficit de 21-hidroxilasa, con o sin pérdida de sal, y se produce hirsutismo, infertilidad, alteraciones menstruales y baja estatura. Y el déficit de la 17-alfa hidroxilasa, de la 11-beta hidroxilasa y la 3-beta deshidrogenasa. Particularmente la que hemos visto más es el síndrome adrenogenital congénito. Las otras, no, la 17-alfa hidroxilasa, 11-beta, pero esto no descarta que los endocrinólogos lo hayan visto y que lo manejen más que nosotros los ginecólogos. La que sigue, por favor. Seguimos en endocrinopatías no ováricas. La hiperfunción suprarrenal adquirida puede ser de origen hipofisiario o suprarrenal, por hiperplasia o tumores ectópicos que producen ACTH en ciertos tumores como carcinomas bronquiales. Los neumólogos de mi hospital sí han visto este tipo de una hiperfunción suprarrenal adquirida por una producción ectópica de ACTH. Y generalmente pueden originar un síndrome de Cushing, ¿no? Y la hipofunción suprarrenal, que es la enfermedad de Addison, que sí lo van a ver, o ya la deben haber visto con la protoendocrinología, que es una entidad
que ven mucho los endocrinólogos y que están asociados a problemas también de amenorrea. Estas entidades de hiperfunción o hipofunción suprarrenal van asociados a problemas de amenorrea que no son ováricas, sino que tienen que ver con la suprarrenal. Y también no se olviden que si, por ejemplo, existe una falla en la producción de la dihidroepiandrosterona, puede ser que nunca menstrue una dama y el problema sea idiopático y nunca se conozca la causa, por lo cual existe una amenorrea. La que sigue, por favor. También existen problemas asociados a la función tiroidea, ¿no? Los adenomas no secretantes, que son generalmente los adenomas cromófobos, y se descubren cuando han crecido lo suficiente para originar signos neurológicos o hipopituitarismo. Si no, no se manifiesta. Y las hiperprolactinemias funcionales, donde no se evidencia el tumor hipoficiario y hay que descartar de todas maneras una distrofia ovárica o un hipotiroidismo. Esto sí puede ser que lo encuentren más o lo vean más. Los que hacen neuroendocrinología ginecológica me referían que sí han visto estas entidades. La siguiente, por favor. Vienen las de origen hipotalámico o suprahipotalámico, ¿no? Que es lo que llaman los circuitos cortos, subhipotalámico, hipotalámico, que todavía no está muy bien estudiado. Y se aprecia pérdida menstrual después de la estimulación con estrógenos y gestágenos. Hay una pérdida de la secreción pulsátil de GnRH por debajo de valores normales. Generalmente están implicados con opiáceos endógenos, adrenalinas o sistema adrenérgico y esteroides. Con mucho tiempo y el estrés que vive el mundo, se ha abusado mucho de sustancias para dormir, que son elementos que hacen feedback negativo a nivel central y que se pueden alterar las liberaciones o las estimulaciones para la producción de estrógenos, o generalmente más frecuente para GnRH, ¿no? Para hormonas liberadoras gonadotróficos. Entonces, dentro de ellos están, y también el estrés, dentro de ellos están los opiáceos endógenos. Las causas que se producen por esto son una patología orgánica local. Parecería ser que hay malformaciones arteriovenosas a nivel de la corteza que alteran el pool normal de liberación de estimuladores de hormonas liberadoras gonadotróficas, ¿no? Y se ha hablado también que los aneurismas producen esa alteración. Ya les decía que las patologías iatrogénicas es el uso de fármacos anticonceptivos también, ¿no? Dentro de ellos antes el metildopa originaba muchos problemas de hiperprolactinemia y que alteraban un poco el pool de la liberación de gonadotrofinas hipoficiarias y también liberadoras, ¿no? Y lo que se ha visto más últimamente, que están asociados a nivel de corteza, son las anomalías ponderales importantes como la obesidad, el adelgazamiento, la anorexia nerviosa y la menorrea por deportistas, en los deportistas. Esto es interesante porque, al menos a donde hemos visto nosotros, la menorrea en las deportistas, cuando hacen desde el inicio la idea de hacer atletas de alta competencia o deportistas de alta competitividad, generalmente se altera mucho la liberación de hormonas gonadotróficas, que generalmente desaparecen cuando dejan de hacerlo y no existe la presión tan intensa para hacerlo. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué cosa pasa entonces cuando generalmente están asociados, les decía, anomalías psicógenas? Entonces, el organismo que han visto en la primera lámina, en el primer diagrama, la van a ver como opiáceos o endógenos que están a un costado y que son responsables de la negatividad en cuanto son factores frenadores de la liberación de RCH, por ejemplo, ¿no? Porque aumenta los opiáceos endógenos que interfieren con la secreción pulsátil del hipotálamo hacia la hipófisis o en el circuito corto
hipotálamo, suprahipotalámico, hipotalámico, ¿no? En esos niveles se puede producir eso y bueno, es una dama que nunca va a tener menstruación. Hay que llegar a ese diagnóstico por descarte. Y hay defectos congénitos, genéticos también, como es el síndrome de Laurens-Montvidal, que es una lesión congénita grave en el mesencéfalo infantil que produce infantilismo sexual, obesidad, déficit mental, retinitis pigmentaria, polidactilia e hipertricosis. La distrofia olfativo-genital o síndrome de Kalman, que es la atrofia de la corteza olfatoria e infantilismo sexual. Y la anosmia, que es una amenorrea primaria, falta de desarrollo de los caracteres sexuales secundarios. Muchas veces todas estas entidades que tienen que ver con el problema de desarrollo infantil o embrionario, que están asociadas al problema embrionario, son descubiertos en el desarrollo de la pubertad. Algunos de ellos antes de la pubertad. Sin embargo, más se dan en la pubertad. Entonces habrá que revisar todo el problema de patologías infanto-juveniles que se van precisando donde se van a encontrar estas alteraciones y generalmente ven los especialistas en adolescentes, ¿no? Los ginecólogos adolescentes. La que sigue, por favor. Muy bien. Entonces, hemos visto en esta rápida enumeración teórica de las causas de amenorrea, basado más que todo en la clasificación de Esperov, con algunas variantes. Hemos visto qué cosa vamos a hacer o qué cosa podemos hacer cuando nos presentamos ante una falta menstrual. Lo primero, toda su vida, lo que van a hacer ustedes, porque han elegido la carrera de medicina, es anamnesis y exploración. Esto quiere decir que recordemos lo primero. Tienen que ver si esta persona que está en edad puberal o que está en el desarrollo de la adolescencia tiene sus características sexuales bien definidas. Si tiene sus características normales bien definidas y su desarrollo y ha habido menstruación, van a irse hacia lo secundario. Pero si no ha habido menstruación, van a ir hacia lo primario. Entonces, ante esta presencia, después se han examinado al paciente y han visto que no hay desarrollo sexual, tienen que pedir algunas cosas básicas actualmente. Tienen que pedir un dosaje de FSH, de LH, de estradiol, de prolactina, de tiroestimulante y para ello una ecografía para ver cómo están los órganos internos. Llámese cuerpo uterino, trompas, ovario, cuello uterino. Porque hemos visto que todo es un contexto general para poder establecer la causa de la amenorrea. Vuelvo a repetir, no nos olvidemos de la anamnesis y la exploración. No se olviden de ver bien los desarrollos sexuales, que es importante. Una vez que hemos pedido los análisis, que hemos explorado y tenemos una presunción diagnóstica, vamos a establecer el pedido de los análisis. Vamos a pensar que nos encontremos al lado izquierdo con una prolactina elevada. Se habrá que hacer un estudio de hiperprolactinemia. ¿Y a qué nivel estaría posiblemente la lesión? A nivel central. Entonces, ¿qué cosa es? ¿Es una disfunción? ¿Es un tumor hipoficiario? Algo tiene que ver. Pero ya ustedes se tienen que inclinar a pensar que es un problema de una amenorrea de carácter central. Vamos al otro lado y encontramos la FSH elevada, la folículo estimulante elevada. Entonces, inmediatamente vamos a pensar que tiene alguna falla ovárica. Vamos a estudiar si existe o no una falla ovárica. Entonces, desde ya, topográficamente, según Esperov, tengo que ir pensando en una amenorrea de carácter gonadal. Entonces, hay que ver que no existe alguna alteración en los órganos efectores terminales. Vamos a ver que si el resultado que nos ha venido tiene una FSH normal o baja,
inmediatamente tenemos que asociar a la ecografía. Y tenemos que buscar si el endometrio es menor de 5 milímetros o es un endometrio mayor de 5 milímetros. Y entonces ahí hacemos una prueba de gestágenos, o test de gestágeno. Si la prueba de gestágeno nos resulta negativo y no obtenemos la menstruación, vamos a un test estrógeno-progesterona, ¿no? Si con esto logramos menstruación, probablemente el problema funcional o el problema estructural esté en el hipotálamo o en la hipófisis. Por lo tanto, ya lo vamos a ver como una amenorrea de carácter central. Si encontramos que con el estímulo de estrógeno-progesterona se hace un estudio y sale negativo, el estudio es del tracto genital. Probablemente tengamos una anomalía congénita en el sistema genital. Esto es lo que básicamente tienen que tratar de estructurar cuando estén ante un paciente. Examen clínico, análisis, por supuesto que el endometrio, el espesor del endometrio les va a dar la ecografía, que creo que no les mencioné. Y en base a eso ustedes van a actuar empleando una test de gestágenos o estrógeno progesterona para ver si hay un efecto y logran la menstruación. Paralelo a ello están pensando ustedes en qué nivel podría estar. Si hay problema de hiperprolactinemia y la prolactina está elevada, posiblemente sea una amenorrea central, generalmente en la hipófisis. Si existe un problema con el test de estrógeno progesterona, es positivo y hay menstruación, la falla también está en estudio hipotálamo hipofisial. Y así van ubicando este organigrama que mentalmente lo pueden ver cuando ya, bueno, estemos en la vida real y estemos en los consultorios. La que sigue, por favor. Vamos a ir ya a lo más selectivo. Se nos presentó a nosotros una niña, una puber o un adolescente, ¿no? Entonces, que nunca ha tenido la menstruación. Como les vuelvo a repetir, siempre tienen que hacer historia clínica y examen físico. En este caso, como ya les decía anteriormente, tienen que buscar los caracteres sexuales secundarios. Y ahí tienen que ver si están presentes o no están presentes. Presente y no presente. Vamos a pensar que no estén presentes. Entonces van a buscar el dosaje de determinar LH y FSH, que son las hormonas que se producen a nivel ovárico. Si encuentran que la LH o FSH es menor de 5, existe un hipogonadismo hipogonadotrófico. Si la FSH es mayor de 20 y la LH es mayor de 40, que son valores normales, existe un hipogonadismo hipergonadotrófico y de hecho tienen que ir a buscar un estudio cromosómico. Si encuentran un cariotipo 45XX0, de hecho es un síndrome de Turner. Si encuentran un cariotipo 46XX, es una agenesia gonadal o es una discinesia gonadal pura. Eso es cuando encuentran niveles hormonales de LH y FSH gonadotróficos disminuidos. Pero si encuentran que tienen caracteres posteriores a su examen, secundarios presentes, entonces inmediatamente tienen que hacer un estudio de ecografía para ver si existe un útero ausente o un útero presente. Si existe un útero ausente, de hecho, puede haber problemas en cuanto a la formación genética y tienen que ir a buscar un cariotipo. Cuando buscan el cariotipo, probablemente pueda tener dos oportunidades, que sea un 46XY o un 46XX. Si es un 46XY, es una insensibilidad o a los andrógenos. Si existe un 46XX, hay una agenesia mulleriana. Hay que buscar alguna alteración genética.
Si tienen un útero presente y no hay sangrado, probablemente existe una obstrucción del sangrado. E inmediatamente van a ir a ver cómo está el canal. A lo mejor hay un himen perforado o un septo vaginal, que es lo más frecuente. La que sigue, por favor. Ahora bien, vamos a ver si ya se les presenta un paciente para una amenorrea secundaria, ¿no? Entonces, la causa más frecuente de amenorrea secundaria es el embarazo. O sea, no se olviden que una dama que está en etapa reproductiva o una joven que está en etapa reproductiva, la causa más frecuente de amenorrea secundaria es el embarazo. Por lo tanto, su estudio debe comenzar por buscar que demostrar que el embarazo es negativo. Entonces, una vez que han demostrado que no existe embarazo y es negativo, entonces le piden prolactina y TSH. Y ahí van a tener dos cosas básicas que pasar. Si es normal o si está elevada. Si estas gonadotrofinas están elevadas. Vamos por lo normal. Vamos a pensar que esté normal y no hay menstruación. Entonces se hace un test de prostágeno. Se inyecta progesterona o se da por vía oral progesterona y debe producirse menstruación. Si no hay menstruación, es un síndrome anovulatorio. Entonces pueden estar ante un ovario poliquístico, puede estar ante un problema hipotalámico o puede estar ante la presencia de una obesidad. Si no hay menstruación, de todas maneras vamos y establecemos otra vez el test de progesterona. Si se produce la menstruación y no se produce la menstruación, con el test de progesterona se puede producir la menstruación o no se produce la menstruación. Si se produce la menstruación, probablemente haya problemas de LH y FSH. Y esta LH o FSH pueden estar elevadas o pueden estar bajas. Si están elevadas, se trata de un hipogonadismo hipergonadotrófico. Y van a tener pacientes que están con problemas de menopausia precoz o que han sido sometidas a una oferectomía. Esto se nota claramente cuando a veces se tiene que hacer una operación, una histerectomía total con oferectomía total. Rápidamente le llevamos a una menopausia precoz, pero tiene que haber tenido indicaciones de hacer eso. No. Si la LH y la FSH están bajas, entonces será un hipogonadismo hipogonadotrófico. Y tienen que pensar inmediatamente que puede ser central, que es un trastorno hipotalámico hipoficiario. Puede haber una neoplasia, puede haber una radiación del cráneo, puede ser una anorexia nerviosa, que es últimamente más frecuente, puede ser que es un problema psíquico, ¿no? O que existe un problema, fíjate, las deportistas, un ejercicio muy excesivo para lograr deportistas de alta competencia. Entonces, todo tiene una estructura de pensamiento en el análisis para poder establecer. Existe un algoritmo general para poder ver la amenorrea, que ya lo hemos visto al inicio, pero si va y llega a ustedes una puber o un adolescente, tienen que aplicar otro tipo de algoritmo y tienen que buscar básicamente desarrollos sexuales, primarios y secundarios. Y cuando tengan una dama que está en etapa reproductiva, tienen que comenzar haciendo una prueba de embarazo negativo. Y a partir de ello comienzan a dosar hormona gonadotrófica, TSH y prolactina. Y de ahí ya van reduciendo poco a poco a través de un algoritmo las probables entidades nosológicas que se pueden estar presentando en esta dama. La que sigue, por favor. Esto es solamente una pequeña visión de los test, o sea, de lo que más se utiliza, ¿no? El test de progesterona y estrógeno y solamente el de progesterona. Hay algunas dosis acá, hay la medoxiprogesterona, que 10 miligramos, no por 11 días o 10 días. La noritestosterona, 5 miligramos.
Todos son elementos que ustedes pueden emplear para buscar la menstruación. Lo que no hay en nuestro medio, por si acaso, es el conjugado de quino, de estrógeno. No hay, pero sí pueden emplear estradiol o los agentes progestacionales para buscar la menstruación o estimular la menstruación, ¿no? Esto es en el estudio ya dentro de los fluxogramas que hemos visto para buscar las causas más frecuentes de amenorrea. Entonces, no tienen que olvidarse un poco, digamos, las definiciones teóricas de las alteraciones asociadas según la clasificación de Esperoff, que es la que más o menos hemos visto en esta clase, estamos viendo en esta clase, ¿no? O sea, hay que pensar en esos conceptos, qué cosas pueden encontrar que son de carácter anatómico, funcional o disfuncional. Y después, cuando hacemos los análisis reales para ver cómo está la función de producción, tanto de gonadotrofinas como de hormonas sexuales, tenemos que ver sus niveles normales. Cuando ya estamos en amenorrea, tenemos que estimular a través de progesterona o de estrógeno, solo. La que sigue, por favor. Bueno, son cosas, si ustedes han visto, hay muchas cosas que requieren tratamiento quirúrgico, otros ablasivos, a veces radioterapia, que son causantes de amenorrea. Pero en este mundo de la amenorrea hay damas que van a tener bebés. Entonces, cuando existe este problema de amenorrea, y hay pacientes que al estudiar sigue teniendo falla en la ovulación, tenemos que emplear fármacos desencadenantes de la ovulación, que generalmente son el citrato de clomifeno y gonadotrofinas. En pacientes que no desean el embarazo, pueden emplear gestágenos, que generalmente es el medox y progesterona a dosis de 10 miligramos por día durante 10 días en la mitad del ciclo para evitar el riesgo de hiperplasia o carcinoma de endometrio. Y por último, pueden emplear cualquier anticonceptivo para ver si eso regula, porque puede ser una disfunción funcional transitoria o también puede ser permanente, falla en la producción de hormonas, ¿no? Que hay que estudiar, pero que ustedes han visto, pero el tratamiento básicamente va orientado a eso, a corregir las deficiencias de hormonas de fármacos que ayuden a la estimulación gonadotrófica o a la producción de estrógeno progesterona. La que sigue, por favor. Cuando vean que es un problema que no tiene solución, que existe una falla de una disginesia gonadal, de una afección testicular o algunas insuficiencias hipoficiales e hipotalámicos que son de origen y que no tienen solución, son problemas de corteza, ¿no? Entonces, lo único que tienen que hacer es dar una terapia de sustitución con estrógeno progesterona tratando de remediar el ciclo hormonal. Posiblemente su calidad de vida va a mejorar, pero probablemente y puede darse también el proceso menstrual. No siempre es así, pero se puede dar y pueden lograr una mejoría en calidad de vida y menstrual. Un poquito raro ya para fecundar. Una droga que hace poco se empleaba mucho, la bromocriptina, en casos de amenorrea asociados a galactorrea, con excelentes resultados. Es lo que van a encontrar más en los hospitales, porque la última, que es la cabergolina, es más cara, es excelente también, pero rápidamente para el tipo de pacientes en salud que van a ver, siempre van a encontrar bromocriptina. Por eso que le he puesto ahí y no le he agregado la cabergolina, que es más cara, y realmente son dosis de 0.5 por semana y muy buen resultado para los casos de galactorrea, ¿no? O de hiperprolactinemia. Y después van a tener tumores secretores de prolactina, en la cual, bueno, se hace microcirugía o se emplea tratamiento médico. Muchos tumores hipofisiarios, productores que originan hiperprolactinemia, ceden muy bien al tratamiento. El que mejor da resultado, pero como les digo, mucho más caro, es la cabergolina, ¿no? Que sí pueden emplearlo también. La que sigue, por favor. Muy bien, esto es la bibliografía que van a encontrar de todas maneras
Y bueno, decirle gracias y lo que usted diga, señores coordinadores de la exposición. Estoy a disposición de ustedes.